Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del Boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Mi nombre es José Ignacio Cabrejos Portocarrero y hoy vamos a conversar con Daniel de la Torre Ugarte, investigador CIUP, especializado en el área de Economía de los Recursos Naturales. Bienvenido, Daniel. Buenos días, José Ignacio, un gusto estar aquí contigo. Y justamente vamos a conversar con Daniel porque mañana es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Daniel, durante la pandemia por el COVID-19, ¿no? Cuando comenzamos a ver estas famosas cuarentenas, los lockdowns en muchos países, comenzamos a ser testigos pues, de estas imágenes de las aguas prístinas de Venecia, ¿no? Donde se veían hasta medusas, peces nadando, vimos el cielo de Lima completamente azul, sin carros. Sin embargo, pues esto solo fue un breve paréntesis, ¿no? En una tendencia grave de aumento de la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global, ¿no? Y como mencionaba en la introducción, mañana es el Día Internacional contra el Cambio Climático. ¿Qué tan urgente, pues, es esta tarea de luchar contra el cambio climático el día de hoy? ¿Crees que podemos alcanzar el mundo, entre comillas, verde que pudimos ver brevemente cuando estuvimos encerrados en nuestras casas? Mira, José Ignacio, creo que esa experiencia de haber podido vivir el impacto, de darnos cuenta del impacto que tiene nuestra vida moderna en el ambiente natural, ¿no? A mucha gente le ha despertado el interés y le ha hecho ver la huella que estamos dejando como sociedad en el planeta. El cambio climático es un reto que nos afecta a todos. El cambio climático cada vez más, si no tomamos acción inmediata, profunda y transformadora, ¿no? Se va a convertir en el principal problema frente al cual tenemos que adaptarnos sí o sí en unos 20, 30 o 40 años. Entonces, la decisión que el mundo enfrenta, y eso lo saben todos, es hacer un proceso de mitigación y reducir el impacto para también reducir los impactos de mitigación o de adaptación, o enfrentarse a una mitigación brutal, se podría decir, ¿no? Entonces, eso yo creo que está siendo uno de los mensajes positivos. El otro mensaje positivo, y es que cada vez más nos damos cuenta de que desde el punto de vista técnico, tecnológico, de lo que conocemos el día de hoy, la mitigación de los impactos del cambio climático, la transición a una economía baja en carbono es posible. No solamente es posible, sino que es rentable. Entonces, no es un problema técnico, no es un problema económico, es fundamentalmente un problema de decisión política a nivel de altas esferas, o sea, de gobernantes, de gobiernos, y también a un nivel de decisión, digamos, individual, porque requiere ciertas adaptaciones, más que sacrificios, son adaptaciones o cambio de hábitos que son difíciles de lograr. Y por otra parte requiere de algo que es súper importante, que es una inversión institucional para poder poner en marcha estas actividades transformadoras que nos puedan llevar hacia una economía verde, a un crecimiento verde, con un nivel neutro o bajo, por lo menos, en emisiones de carbono. Y qué suerte, como comentas, que sea rentable volvernos una economía verde, ¿no? Para todo el mundo, pero especialmente para el Perú, porque es un hecho muy conocido que nuestro país va a ser uno de los países más afectados en todo el mundo por el cambio climático, ¿no? De acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales, el WRI por sus siglas en inglés, solo producimos el 0.2% de las emisiones de gases de efecto invernadero, nada, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenir las consecuencias que podría traer el cambio climático en nuestro país si en realidad las causas aparentemente no escapan de nuestras manos? Esa es una excelente pregunta, pero es como decir, oye,
somos no sé cuántos, vamos a ser 12 millones de electores, mi voto no cuenta, mejor no voto, ¿no? Entonces, en este caso es algo similar, ¿no? La contribución o el daño que se le puede adjudicar al Perú es muy pequeño. Y como el Perú, hay probablemente 60, 70 países que pueden estar a ese nivel. Por eso es que el esfuerzo tiene que ser un esfuerzo a nivel global, y de eso se trata. Lo que es importante es que si bien el esfuerzo es a nivel global, el mensaje interno es que esta transformación es positiva. Hace muy poco escuchábamos al viceministro del Ambiente, ¿no?, decir que si se logra esta transformación profunda hacia el año 2050, ¿no?, los beneficios netos esperados estarían alrededor de los 100.000 millones de dólares para todo el periodo, ¿no? Y con una inversión aproximada a los 30 o 35 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, estamos hablando de beneficios positivos, pero al mismo tiempo estamos hablando de inversiones y transformaciones importantes. Inversiones y transformaciones importantes que requieren de un cambio en la gestión institucional de este proceso. Y ese es el reto más grande, el reto de la gestión. Y hablando más también de institucionalidad, quisiera entrar a un tema de coyuntura política, ¿no? A inicios de esta semana, el llamado Acuerdo de Escazú fue archivado definitivamente por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar esta decisión en el mediano y largo plazo como país? ¿Consideras pues que este Acuerdo de Escazú era positivo para la defensa del medio ambiente, o más bien, como otras personas dicen, era una violación de nuestra soberanía y una traba para la inversión privada? Bueno, aquí hay diferentes ángulos, ¿no? O sea, yo creo que nadie tiene la verdad, pero sí hay diferentes ángulos, y lo que hay que ver qué es lo que pesó más probablemente. En primer lugar, siempre que uno firma un contrato, un convenio entre dos partes o entre múltiples partes, uno está cediendo parte de la soberanía. Y eso lo saben los abogados. Cuando entre tú y yo hacemos un contrato, estamos limitando nuestra libertad de acción a lo que dice el contrato. Entonces, el argumento de la soberanía, ¿no?, la verdad para mí es un argumento poco relevante, porque es el mismo que se utiliza en cualquier convenio internacional, ya sea ambiental, de comercio o de cualquier otro tipo, protección de la biodiversidad. El objetivo principal del convenio de Escazú era realmente fomentar la transparencia en el tratamiento de los retos o problemas ambientales. Esta transparencia lo que buscaba también es que todos los ciudadanos seamos corresponsables del problema ambiental, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vivimos en Lima, el problema ambiental y el problema de cambio climático lo relacionamos con el transporte y con los residuos sólidos, porque es lo que vemos. Sin embargo, el principal sector emisor es el mal manejo, la mala gestión del paisaje boscoso, de la Amazonía, que realmente tenemos entre 150 y 160 mil hectáreas anuales que se deforestan. Pero eso no lo vemos. Pero el hecho que no lo vemos no quiere decir que no me interese. Entonces, el convenio de Escazú no solamente obligaba a las partes a tener, cuando hayan intervenciones o problemas que generen impactos ambientales, dentro de ellas las inversiones, a que sean transparentes en la información que se está manejando, sino que cualquier individuo pueda tomar parte de ese proceso de negociación o de resolución del conflicto. Y lo cierto es que yo, como peruano, así no viva en la Amazonía, tengo interés en los servicios que el bosque le ofrece al Perú. Igualmente, si hablamos de una
de una reserva marina en la parte norte del país, no solamente le afecta a los habitantes y a quienes viven en esa zona, sino también yo quisiera que escuchen mi voz, ¿no?, frente a la protección de recursos que son de todos los peruanos. Entonces aquí nos enfrentamos con el hecho de que en nuestra experiencia, ¿no?, en nuestra experiencia reciente de las consultas previas en lo que es las inversiones de gran envergadura, como proyectos mineros o proyectos hidroeléctricos, no hemos tenido como país la capacidad para manejar esos procesos de licencia social, esos procesos de integración de intereses entre los inversionistas, las comunidades locales y el país mismo, que es el interesado. No hemos sido exitosos. Entonces, lo que este convenio buscaba justamente es poner más énfasis en la apertura. Y desde mi punto de vista, ¿no?, la reacción a este convenio, a la negativa a firmar el convenio, es decir, si con las justas podemos manejar el proceso de licenciamiento social el día de hoy, la consulta previa, ¿no?, ¿cómo nos vamos a embarcar en un proceso que demandaría mucho más institucionalidad, mucho más información y un nivel de debate y de educación más alto? Entonces, para mí, esa es la razón principal por la cual yo hipotetizo de que las partes interesadas en grandes proyectos de infraestructura, ¿no?, sintieron preocupación, ¿no?, y prefirieron no firmarlo. Claro, uno de los argumentos es, mira, ve, todo lo que Escazú propone ya está incorporado en nuestras leyes. Hay muchos mecanismos que ya están en marcha, pero el hecho que esté en la ley no quiere decir que los estemos aplicando correctamente. No quiere decir que las partes están poniendo todo el esfuerzo necesario, sector público, inversionistas y la colectividad, para sacar adelante esos proyectos con el menor impacto ambiental posible o dentro de un consenso, ¿no? Entonces, ese es un poco para mí lo que hay detrás. Y una cosa anecdótica, ¿no? Anecdótica, pero que también debería ser lección para nosotros. En algunos medios uno escucha, lo que pasa es que la agenda ambientalista es una agenda de izquierda, ¿no? Es como decir, si uno habla del medio ambiente, no solamente es de izquierda, sino es antisistema, es casi comunista. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay monopolio ideológico acerca de la protección ambiental? ¿O lo que hay es una incapacidad para poder gestionar positivamente para el desarrollo del país los grandes proyectos de infraestructura? Entonces yo creo que es lo segundo y no lo primero, y lo primero simplemente esto de que el ambientalismo es una agenda de los izquierdistas, es una izquierda que está fuera del sistema. Creo que es algo anecdótico y que aquellos que no se sienten de izquierda deben de protestar frente a ese argumento, porque eso quiere decir, si yo no soy de izquierda, quiere decir que el ambiente no me interesa, que los servicios que obtengo del ambiente no valen para mí. Entonces, yo creo que eso es un argumento que se escucha de gente profesional, pero creo que tiene que ser desacreditado porque no puede ser aceptado como un argumento válido. Completamente de acuerdo contigo, Daniel. Y justamente, bueno, como tú bien has mencionado, el Acuerdo de Escazú iba sobre estos grandes proyectos de infraestructura, ¿no?, sobre las actividades extractivas. ¿Cómo podemos conciliar entonces estas actividades económicas, como por ejemplo la minería, la industria maderera, ¿no?, o incluso la agricultura, con el uso de los suelos en la selva o el agua, y la conservación? Aquí hay varios niveles, ¿no?
Por ejemplo, empecemos por el que recibe menos atención, pero que es el más serio, ¿no? La deforestación en la Amazonía. La deforestación en la Amazonía no es el producto de la inversión de grandes capitales en grandes extensiones de terreno, sino es el producto de miles, decenas de miles de pequeños productores agrícolas que no tienen capacidad de invertir en mantener la productividad del suelo. Entonces, como la productividad del suelo amazónico, una vez que ha sido talado y convertido a agricultura, se va perdiendo a través del tiempo, la única forma de reemplazar esa productividad perdida que en este momento tienen esos agricultores es talar la hectárea vecina, ¿no? Y reemplazar una hectárea que perdió productividad con una hectárea nueva. Entonces, imagínate que hay decenas de miles de agricultores involucrados en ese proceso, ¿no? Más o menos alrededor del 80% de la tala, entre el 80 y el 85% de la deforestación anual, su destino principal es el reemplazo de tierras que han perdido su productividad. Entonces, a eso no le prestamos atención. No le prestamos atención, obviamente, porque son miles de pequeños, ¿no? Y porque es un problema hormiga. Pero ese problema hay que resolverlo y se puede resolver. Tenemos que ser capaces de implementar mecanismos de apoyo, y esto no quiere decir solamente subsidio, mecanismos de apoyo para que estos productores que ya han desarrollado esta tierra para la producción agrícola puedan contar con los insumos, la tecnología, el financiamiento y la inversión de infraestructura y acceso al mercado que les permita invertir en la recuperación, conservación e incremento de la productividad agrícola del suelo que hoy día ocupan. El objetivo de estos pequeños productores no es convertirse en grandes terratenientes. El objetivo de ellos es simplemente mantener su nivel de productividad para poder mantener su nivel de ingreso. Entonces, esa es la dinámica que tenemos que hacer. Así como pensamos en agricultura, y en agricultura podemos diseñar programas de inversión de $800 millones, de $1.200 millones en grandes proyectos de irrigación, también deberíamos de considerar la inversión de 500, 600, 700, 800 millones de dólares en mantener e incrementar la productividad agrícola en la zona amazónica, con múltiples beneficios: mayor productividad, mayor excedente. ¿Qué productos pueden ser excedentarios y de alto precio? Café y cacao, especialmente si están ligados a mercados de nicho. Tercer beneficio: generación de un nivel de ingreso que les permita a estos agricultores de subsistencia llegar a tener un nivel de ingresos que les permita mejorar su situación social y la de su familia. Cuarto elemento: reducción de la deforestación, protección del bosque primario y protección de los servicios ecosistémicos que el bosque primario otorga. Biodiversidad de fauna, biodiversidad de flora, equilibrio en lo que es el ciclo hidrológico, secuestro de carbono, y todos esos beneficios, si bien es cierto los dos primeros pueden estar más ligados a beneficios privados para los agricultores, los últimos dos son beneficios para todos. Entonces, por un lado tenemos la agricultura, ¿no? Y que no hablamos de ella, agricultura en la Amazonía, y no hablamos de ella porque justamente el discurso político no es atractivo. Pero ahí es donde está, si queremos ser serios en lo que es
lucha frente al cambio climático y transformación, ese es el punto de partida. Y por otro lado, tenemos las grandes inversiones como la minería. Y tenemos que reconocer que parte del reto de la minería es la historia que arrastra. Porque el día de hoy existe lo que es la minería sostenible, es decir, tecnologías utilizadas por las grandes corporaciones mineras del mundo, muchas de ellas están en el Perú, cuya huella ambiental es reducida. Entonces, esa posibilidad existe, pero ellos tienen que luchar, o sea, se tienen que luchar contra dos elementos. El primer elemento del que mencioné, la historia que arrastran, ¿no? Está implantado en el ADN de las comunidades, ¿no?, circundantes al asiento minero, la historia previa de la minería y su acción contra el medio ambiente y contra ellos mismos. Entonces, ese es un elemento que hay que superar, ¿no? Y ese elemento se supera con información, con diálogo, pero con información y diálogo a tiempo, no extemporáneo. Es decir, cuando yo empiezo el proceso de exploración y planeamiento del asiento minero, tengo que estar planeando la estrategia que voy a utilizar para justamente tratar de lograr el consenso y la licencia social en una forma positiva. Y no, como lamentablemente muchas veces estamos acostumbrados en el Perú, empezamos y en el camino lo arreglamos, ¿no? Entonces, esa es parte de la dinámica. Eso no quiere decir que también hay intereses políticos regionales que entran a jugar, pero yo creo que ahí es la información y el trabajo previo del Estado y el trabajo previo de los inversionistas, ¿no?, los que tienen justamente que hacer el esfuerzo para poder llevar a cabo la realización de esa inversión de una manera positiva, que como vemos al final, o sea, una vez que está funcionando, beneficia a todos, ¿no? Se beneficia el país, mayores divisas, mayores ingresos fiscales. Se beneficia los pobladores porque reciben parte de compensación, inversión y parte del canon. Mejora en infraestructura, lo vemos en las carreteras. Entonces hay toda una serie de beneficios que están allí. Pero lo que no podemos dejar de desconocer es que se necesita un esfuerzo integral de las partes dentro de un cronograma organizado y no a último minuto. Genial. Y Daniel, justamente a nivel mundial, ya pasando al plano más global, ¿no?, el más importante acuerdo para prevenir un aumento global de la temperatura, el Acuerdo de París, fue boicoteado por Trump en sus primeros meses de gobierno, ¿no? Por suerte, ningún otro país ha seguido su ejemplo. Incluso los dos países que no habían firmado, que eran Siria y Nicaragua, ya firmaron el acuerdo, ¿no? Ayer vimos a Trump en el debate con Biden incluso decir que las hélices de las torres que hacen energía eólica matan a los pájaros y que producir cada una de estas enormes hélices generaba más gases de efecto invernadero de que todo lo que ahorraba, ¿no? Entonces, ¿cuál es el balance, ¿no?, del Acuerdo de París a 3 años de haber entrado en vigencia? ¿Cómo vamos en el cumplimiento de las metas ante el primer ciclo de revisión que debería ocurrir en el 2023? Mira, yo creo que a eso hay que verlo con la perspectiva de que es un proceso lamentablemente lento y estratégico, ¿no? Y digamos, lo que tú has mencionado de que se retira Estados Unidos, pero no se retira ningún otro país, ¿no?, es un signo positivo. Es un signo positivo porque hay un convencimiento generalizado de que hay que participar. 1. 2, el que se retire los Estados Unidos, ¿no?, sobre todo con el liderazgo de Trump, ¿no?, seguramente en muchos países, ¿no?, están pensando, esto es temporal, ¿no? Es decir,
Estados Unidos se va a reenganchar en el proceso. 3, Estados Unidos como país se ha retirado, pero lo que vemos es que dentro de los Estados Unidos ya hay estados que en forma independiente están tomando acción sumamente agresiva en lo que es reducción de emisiones. Y uno de ellos es el caso de California, ¿no? Entonces, hay un doble mensaje. Estados Unidos se retira, pero hay estados que son importantes. California es uno de los principales emisores que toman acciones agresivas. Entonces tampoco es que la primera economía mundial se ha retirado por completo. Sería bueno que los Estados Unidos regrese, y yo creo que lo van a hacer, ¿no? Porque de lo que se trata al final es que aquellos que tienen la huella más grande, Estados Unidos, China, ¿no? Europa en conjunto, y después probablemente Rusia, Japón, ¿no? Tienen que participar. Y el debate interno en estos países, aunque el día de hoy pueda estar polarizado, sobre todo en Estados Unidos, lo que creo yo es que como resultado del debate, esa información está fluyendo cada vez más en las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, para nosotros es importante participar, para nosotros es importante ser optimistas. Te mentiría si te diría que sé exactamente cuál es el progreso en cada uno de los países acerca de los compromisos que asumieron. Pero un elemento que sí es sumamente positivo, y es que cada vez más, si uno revisa las noticias y la literatura, hay un mayor número de países que están diseñando planes de decarbonización profunda con el objetivo de llegar a emisiones netas cero al año 2050. Entonces, eso lo vemos en América Latina, y eso lo vemos en Europa, y eso lo vemos inclusive en países de Asia. Entonces, hay toda esta dinámica que fue gatillada por el Acuerdo de París, que está caminando y alimentando los procesos de decisión de política en muchos países. Entonces yo creo que ese es un elemento súper positivo. Inclusive en el Perú, lo que se ha hecho hace poco es, se ha reactivado la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, lo cual quiere decir que desde el punto de vista institucional de más alto nivel, ¿no?, estamos tomando nuevamente las riendas de ese fenómeno. Lo que eso tiene que venir acompañado, como lo mencioné antes, es con una inversión rápida e importante e inteligente en lo que es el incremento o el potenciamiento de la capacidad de gestión de las instituciones públicas y privadas respecto a las actividades en las cuales se van a invertir, o sea, esos 30.000 millones de dólares. Gestión del paisaje boscoso, inversión en energía, inversión en transporte, ¿no? Inversión en agricultura. No, tenemos que pensar que si nuestro objetivo es construir un edificio de 20 pisos, ¿no?, de lo que se trata no es tener el terreno y en el terreno primero construir una casa de 2 pisos para a los 5 años botarla, sino el objetivo es, en los 2 primeros años, en los 3 primeros años, es construir los cimientos para que ese edificio pueda ir creciendo poco a poco. Entonces, de lo que se trata es tener la capacidad de gestión para poder construir los cimientos. Y un hecho anecdótico, ¿no?, que parece no tener importancia cuando uno lo ve en el largo plazo, pero es sumamente importante, es esta ampliación de las licencias para que los vehículos de pequeña capacidad puedan renovar sus licencias en transporte público por 10 años en forma automática.
Bueno, de lo que se trata es, oye, estamos demorando 10 años en construir las bases para transformar el sistema de transporte público. Entonces, eso no quiere decir que hay que eliminarlos. Lo que eso quiere decir es, no podemos atarnos por 10 años a un problema que es, desde el punto de vista del manejo de la eficiencia del transporte y su relación con las emisiones, es y va a ser un lastre por 10 años. Entonces, eso es solamente un ejemplo anecdótico de lo que nos estamos enfrentando. Qué bien, pues, Daniel, como tú has mencionado, que el sistema también federal de Estados Unidos haya permitido que los estados que tienen tanta autonomía hayan podido, pues, continuar implementando regulaciones en pro del ambiente y que, digamos, no se haya, pues, el país extraído por completo del Acuerdo de París y que sigamos avanzando en pro de eso, ¿no? Muchas gracias por esta tan interesante entrevista. Convocamos a todos nuestros vedores a seguir las redes sociales del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y la Universidad del Pacífico en general, que tendremos nuevamente contenido para ustedes muy pronto. Muchísimas gracias y hasta pronto, Daniel. Muchas gracias, José Ignacio.